Hola amigos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una hierba, una maleza que crece a nuestro alrededor y que seguramente ni nos hemos fijado. Crece casi en todas partes a nuestro alrededor entre la hierba y la pisoteamos y no usamos sus ventajas. Así que en el vídeo de hoy vamos a descubrir esta maravillosa planta que es gratis y tiene tantos beneficios. ¿Te apuntas? Bueno, se trata de una planta silvestre comestible que muchos consideran una maleza. El nombre científico es Plantago lanceolata, pero también se la conoce con otros nombres como llantén menor, cola de rata, lenguazas, siete venas y felipa larga, entre otros. Es ahora cuando voy a necesitar tu ayuda. Dime desde qué país nos estás viendo y con qué nombre se conoce a esta hierba o planta en tu país. Pero, ¿por qué decimos que lo cura todo de pies a cabeza? En primer lugar, las hojas del plántago se pueden pegar directamente a la piel, en diferentes partes del cuerpo cuando sea necesario. Se utilizan para rasguños, quemaduras, picaduras de insectos, erupciones, úlceras, heridas y algunas enfermedades de la piel. También es eficaz contra el acné y la rosácea. El plántago contiene alantoína, que es un ingrediente que regenera los tejidos, es decir, estimula la creación de nuevas células. El ingrediente activo es la aucubina, que es un agente antimicrobiano. Es fácil de usar, solo se debe frotar una hoja de plántago en la mano y luego aplicarla en el área afectada. Las hojas frescas también se pueden moler en una licuadora y aplicar la mezcla en área afectada de la piel. Otro papel no menos importante del plántago es el tratamiento de enfermedades de los órganos respiratorios. Antes de continuar, quiero decirte que, como en otras ocasiones te comento que antes de tomar cualquier infusión o hierba, consultes con tu médico o especialista. No vaya a ser que por tus condiciones de salud no sea recomendable que tú ingieras esta hierba. Así que primero, ojo, consulta a un profesional. Además, se dice que el plántago limpia perfectamente los órganos respiratorios de las secreciones y calma los procesos inflamatorios, por lo que se recomienda para la inflamación de las mucosas y contra la tos y la irritación de garganta. El jarabe de plántago y el té de plántago se utilizan para este propósito. Las hojas de plántago frescas se pueden tomar molidas en una licuadora o picadora o trituradora y mezclarlas con miel, y son un gran remedio para las enfermedades de los órganos respiratorios. El té de plántago se puede usar contra la tos y la bronquitis. Estas hojas se pueden utilizar igualmente frescas o secas. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se vierten una cucharada de hojas secas de plántago o frescas picadas con una taza de agua hirviendo. Después tapamos la taza, dejamos reposar por unos 30 minutos, o mejor dicho, 30 segundos. Y para terminar, colamos los residuos que podemos echar a la compostera. Se recomienda beber de 2 a 3 tazas al día después de las comidas. Este té también se usa para el dolor de estómago, para las úlceras estomacales, las hemorroides sangrantes y las infecciones de la vejiga también sangrantes. Se dice que el plántago regenera el tejido dañado y cura la inflamación, tanto desde el interior como desde el exterior de la piel. Además, tiene la capacidad de detener el sangrado tanto exterior como interior. El plántago puede ayudar a curar las llagas en la boca, conocidas como aftas. ¿Alguna vez has usado plántago? Bueno, dinos, ¿cuáles son tus experiencias con esta planta? El plántago es una planta comestible y completamente segura de usar. Las hojas tiernas y frescas son una deliciosa ensalada de primavera o de cualquier época del año. Se recolectan antes de la floración de marzo a junio.
Se pueden mezclar con hojas de diente de león y obtendrás una extraordinaria ensalada vitamínica. Estas hojas se destacan por tener un alto contenido en vitamina A, vitamina C y vitamina K, así como en los minerales calcio y potasio. Las hojas de plántago también se pueden cocinar con las espinacas, que quedan muy bien. Y las hojas tiernas se pueden usar para hacer jugo en un exprimidor o licuadora. Y este jugo es ideal para la limpieza interior de tu cuerpo, una limpieza primaveral del cuerpo, así como para tratar los órganos respiratorios y acelerar el metabolismo. Bueno amigos, espero que hayáis aprendido a conocer y reconocer esta hierba tan desconocida. Estás en el canal de Flores y Mariposas y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que nos dejes un me gusta, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Ahora vamos a ver cómo reconocer el plántago. Pues si todavía tienes alguna duda, te diré que el plántago es una planta herbácea perenne. Las características, pues que tiene una forma de roseta de hojas anchas y ovadas cerca del suelo. Tiene pequeñas flores verdosas en una espiga alta y una especie de cápsula seca en forma de huevo que se divide para revelar semillas brillantes. Y la cuarta característica te diré que tiene hojas con venas fibrosas, paralelas y textura acanalada, que se distinguen y se ven claramente. Es polinizada por el viento y propagada por semillas. Y se puede encontrar en diferentes hábitats, como por ejemplo en prados, en césped, a lo largo de los caminos. El plántago crece en grandes grupos. Bueno amigos, creo que ya te lo he dicho todo y si sabes algo más déjamelo en los comentarios. Gracias amigos por quedaros hasta el final del vídeo, gracias por dejarme un like y nos vemos en el siguiente. Un saludo.